Bueno, ahora sí, buenas noches a todos. Vamos a esperar unos minuticos a que terminemos la conexión y probemos todo para empezar nuestro segundo en vivo. Hola David, Hola Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches. oye, ¿escuchando bien? Sí. Sí, perfecto. ¿Me escuchas bien? Sí, es que nadie me había hecho la retroalimentación. Sí, no. Está perfecto el audio. Es a Paola y unos minuticos para que se conecten más gente. ¿Cómo va todo por allá en Medellín? Todo muy bien, con mucha lluvia, mucho trabajo. ¿Cómo estás en Bogotá? ¿Cómo están las cosas en Bogotá? Mucho, uh, como nunca antes. Bueno, afortunadamente. Hoy llovió todo el Buenas día y noches. lloviznando. Buenas noches. Vamos a ver cómo se organiza. Es nuestro segundo. Pau. Muy buenas noches, doctor Hola. Rubén Luna, doctor David Delgado, muy buenas noches. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Bien, sí. Muchas gracias. Si quieren, esperamos que se vayan conectando la gente para dar comienzo a nuestro live del día de hoy. Sí, Bueno, esperemos buenas un noches a ratico. todas las personas que se van conectando. Mi nombre es Paola Ruiz. Hoy los acompañaré en este live. Buenas noches, Liliana. Buenas noches, Sofía. En este momento, las personas que se están uniendo. Nos está acompañando el doctor Rubén Luna, el doctor David Delgado, y hoy vamos a tener un tema muy interesante, pero vamos a esperar que se conecten todas las personas. Me avisan si está. Doctor Rubén, sí, le escucho un poco entrecortado. ¿Me oyes? Ya le escucho un poco mejor. Se te estaba entrecortando un poco el audio, Rubén. ¿Pero ya? ¿O todavía no? Ya sí, doctor, ya lo escucho un poco mejor. Sí, ya, Un poco. ya está bien. Por ahora, pues les doy la bienvenida a todas las personas que se van conectando. Muchísimas gracias por estar aquí. Vemos que están del Banco Magdalena. Margaret, buenas noches. Alejandro, buenas noches. Yo creo que ya en un minutico comenzamos con el live del día de hoy. Le damos espera para que se vayan conectando. En este momento tenemos personas conectadas, pero ya vamos al inicio. Elsa, buenas noches. Elizabeth, muy buenas noches. Gracias por unirse, por estar el día de hoy. Elizabeth, cuando sean Esta, las 8 es, y este 5, like que, iniciamos. Este Perdón. live que vamos a hacer este live que estamos haciendo, que vamos a hacer el día de hoy es muy interesante, porque desde hace mucho rato hay muchos pacientes que consultan por procedimientos de contorno corporal y vienen pues como en un estado nutricional que no es el adecuado y pues requieren otros procedimientos y todas esas cosas. Entonces, súper bueno como orientarle a los pacientes cuáles son las indicaciones de la cirugía bariátrica, cuándo, todo eso. Exacto. Entonces, Y ya, vamos ya a incluso tener espacios para preguntas con ustedes, que son las más comunes, y también de pronto si tenemos preguntas aquí de la audiencia, también lo vamos a hacer. que nos las vayan escribiendo, la gente que tenga preguntas específicas con respecto al tema, que nos las vayan escribiendo en la medida de lo posible, pues les iremos respondiendo las dudas que vayan teniendo. Así es, y de pronto preguntas que de pronto no vamos, o sea, que no toquemos, esas serán de pronto las mejores preguntas. Bueno, yo creo que ya podemos dar inicio. Para las personas que se conectaron, buenas noches. Se encuentra con nosotros el doctor Rubén Luna.
quien es médico bariátrico, y también se encuentra con nosotros el doctor David Delgado, quien es cirujano plástico, y vamos a hablar de un tema muy interesante que yo sé que a muchos les llama la atención, y es de pronto si una persona o cómo puede ser una persona que es apta para una cirugía bariátrica y para una cirugía plástica, ¿sí? Pero para ello debemos contextualizar un poco en qué es la obesidad y qué es el sobrepeso, ¿sí? Para poder contextualizar, me gustaría un poco darle paso al doctor Rubén Luna y hacerle la siguiente pregunta, y es ¿cuál es la diferencia entre el sobrepeso y la obesidad? ¿Y cómo saber si yo padezco alguna de estas dos? Doctor Rubén Luna, buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes de empezar con la razón en vivo con el doctor es para resolver dudas que hay en cuanto. Perdón, qué Bueno, pena, doctor Rubén, yo lo escucho un poco entrecortado. No sé si me comentan aquí cómo lo escuchan ustedes. ¿me escuchan bien, David? Se entrecorta un poquito el audio, Rubén. Pues se entiende, pero se entrecorta un poquito. No sé si de pronto, digamos, de la conexión. No, estoy full de conexión. Voy a ver si cierro esto. Aquí las personas me escriben, por favor, si escuchamos al doctor Rubén. Sí, sí, doctor, me comentan acá que se escucha un poco entrecortado. Mm, voy a ver si me conecto a los audífonos, a ver si se oye mejor. Bueno, Listo, sí, señor. si quieres, David continúa y ya. Listo. Bueno, ya mientras el doctor nos aclara, eh, o retomemos un poco mientras el doctor, digamos, tenemos un poco problemas de conexión, pero mientras tanto contextualizamos a las personas que recién se están uniendo. Y Que me es que el preocupa, día de hoy, Pau, me preocupa que me salga para conectarme los audífonos y se pare el live. No, ya está bien, Rubén. Dale, dale, no, que ya se está escuchando perfecto. ahí te escuchas bien. Ah, bueno. Si quieres, Entonces, pues continuemos. la idea de este live es que hay muchas dudas desde hace mucho tiempo en las pacientes que se sienten con sobrepeso, con obesidad y no tienen claro el abordaje integral para su condición. Entonces, Ujú. algunas que no son tan obesas vienen a nosotros pensando que la solución la tenemos nosotros en cirugía bariátrica. Otras personas van al cirujano plástico teniendo una obesidad muy importante pensando que esa es la solución. Y lo más importante es entender que en uno u otro con uno u otro de los profesionales se debe tener claro la razón y la forma o la mejor forma de ayudar y llegar a completar las expectativas. En cuanto a la pregunta de la obesidad, de cómo sabemos que es obesidad, es un ejemplo muy fácil y muy sencillo. Es diferente que yo pese 90 kilos y mida 1,85, probablemente estoy en sobrepeso, pero no en obesidad, a que yo mida 1,60 y pese 90 kilos. Tienen el mismo peso, diferente estatura, pero una persona tiene sobrepeso y una persona tiene obesidad. Eso se calcula con una fórmula muy fácil y se calcula lo que se llama el índice de masa corporal, que es una relación entre el peso y la estatura. Y para hacerlo tomamos el peso en kilogramos, lo dividimos una vez sobre la estatura en metros, o sea, 90 dividido 1,85 por hacer un ejemplo, y luego ese resultado lo volvemos a dividir por la estatura, o sea, otra vez por 1,85. Si tengo el resultado por debajo de 25, estoy en el peso ideal. Si lo tengo entre 25 y 30, estoy en sobrepeso. De 30 para arriba ya estoy en obesidad, pero hay diferentes grados de obesidad. Obesidad grado 1 es de 30 a 35, grado 2 de 35 a 40 y grado 3 u obesidad mórbida de 40 en adelante. Desafortunadamente ya estamos viendo pacientes con índices de masa corporal superiores a 50 y es lo que llamamos no solo obesidad mórbida, sino superobesidad.
Listo, doctor Luna, muchísimas gracias. Bueno, ya nos queda un poco claro, un poco más claro, creo que sí, las personas que están hablando, cuál es la diferencia entre obesidad y sobrepeso. Entonces, doctor Rubén Luna, ¿qué es una cirugía bariátrica y cuál es su funcionalidad? Hay diferentes tipos de cirugía bariátrica y todas dependen de la necesidad del paciente desde el punto de vista médico, no estético. Hay procedimientos bariátricos que buscan restringir la cantidad de comida que se necesita para sentir que uno ya está lleno, como el balón, la que antes se usaba, que es la banda gástrica, que ya no se utiliza en casi ningún lugar del mundo. Luego sigue la manga gástrica. Entonces tenemos esas tres que son totalmente restrictivas o únicamente restrictivas. O sea, me voy a llenar con menos comida. Luego vienen las mixtas, que son restrictivas y además de comer poquito, se absorbe muy poquito de lo que comemos. O sea, son mixtas. Se restringe y se absorbe menos. Y estas son el mini bypass, el switch duodenal. ¿Ok? Entonces es diferente cada una, todas son diferentes, lo vuelvo y lo repito, todas son para bajar de peso, pero no todas le sirven a todos los pacientes. Lo que deben tener en común todas es el manejo multidisciplinario, en el cual no solo se opera, lo que se debe manejar con nutrición, psicología, psiquiatría y algún tipo de terapia física. Bueno, muchas gracias. Doctor David Delgado, teniendo en cuenta lo que nos comenta el doctor Rubén Luna sobre el tema de la obesidad, ¿qué es una cirugía plástica y cuál es la funcionalidad de esta? Bueno, la cirugía plástica es una especialidad, es una rama de la cirugía que se enfoca en restaurar o mejorar la funcionalidad y la estética corporal o facial. Entonces, específicamente en los pacientes de sobrepeso, pues tendemos a moldear el cuerpo para mejorar pues como la estética. Y en los pacientes que fueron obesos o que han perdido peso, pues tratamos de restaurar la anatomía corporal, retirando el exceso de piel y moldeando pues como las zonas que sigan pues como con acúmulos de grasas que pueden producir alteraciones funcionales o inconformidad estética para el paciente. Listo. Doctor Rubén Luna, entonces teniendo en cuenta lo anterior, ¿por qué la cirugía bariátrica no se considera como un tema estético? La cirugía bariátrica no se considera un procedimiento estético porque el propósito de la cirugía bariátrica no es la estética. El propósito de la cirugía bariátrica es, mediante la disminución del peso, curar, controlar o prevenir la presentación de enfermedades asociadas al aumento de peso. ¿Okay? Obviamente, si pasamos a un paciente de obesidad mórbida a un peso normal, va a haber un cambio estético evidente, pero nunca es el objetivo principal de la cirugía bariátrica el resultado estético. Bueno, doctor Delgado, ¿cuándo no es recomendable una cirugía plástica, pero sí una cirugía bariátrica? Bueno, mira, para todos los pacientes que consultan para cirugías de contorno corporal, uno de los requisitos o una de las condiciones que usualmente yo les digo es que tengan un índice de masa corporal normal, o sea, por debajo de 30. En algunos casos se puede hacer algunas excepciones para pacientes que consultan para, digamos, estética facial, que se quiere hacer una blefaroplastia, algo así, y que el índice de masa corporal está un poquito por encima de 30. Pero para el resto de pacientes que tienen un índice de masa corporal por encima de 30 y consultan para un procedimiento de estética, yo lo que te digo, no, o sea, tienen que hacer cambios en el estilo de vida, tienen que hacer dieta, tienen que hacer ejercicio para idealmente lograr estar por debajo del índice de masa corporal de 30 para hacer un procedimiento estético como tal. Si definitivamente con estas medidas no mejoran y pues siguen ganando peso o tienen unas enfermedades asociadas
que se empeoran por la condición de ya la obesidad, pues eso se forma un problema de salud, es un problema funcional y requiere una intervención pues, de cirugía bariátrica, si no ha respondido a las otras medidas pues, o tratamientos conservadores. Doctor Rubén, ¿en cuánto tiempo después de una cirugía bariátrica se puede o es recomendable realizarse una cirugía plástica? Depende del tipo de cirugía. Mencionaba el doctor David, si la cirugía está como una blefaroplastia, una rinoplastia, pues no va a tener mayor relación con el tiempo posquirúrgico de cirugía bariátrica. Sin embargo, si lo que queremos es realizar una cirugía de contorno corporal post-bariátrica, lo ideal no depende casi del tiempo, sino del peso mínimo alcanzado y sostenido en el tiempo. Me explico. Hay pacientes que logran alcanzar el objetivo de disminución de peso muy pronto y podrían ser candidatos a la cirugía plástica a los 3, 6, 12 meses. Pero hay que estar seguros de que no van a seguir bajando ni van a tener reganancia de peso. Pues cuando ya se estabiliza el peso en un nivel y vemos que ni sube ni baja, es el momento de realizar la valoración para una cirugía de control corporal. Si no hay esa estabilidad, se puede cometer errores en la escogencia del momento para esa cirugía corporal, de contorno corporal, y pues no tener el resultado que esperamos. Hay una cosa importante con respecto a eso que dice Rubén. Es que algunos pacientes son un poco impacientes y quieren pues como realizar esos procedimientos inmediatamente. Y yo les digo, no, tienen que esperar a que lo que está diciendo Rubén, el que estén estables en el peso, por lo menos 3, 6 meses estables en el peso antes de uno entrar en eso. ¿Por qué? Porque si no han llegado al peso adecuado, por lo menos consultan para una abdominoplastia, por así decirlo. Yo les hago la abdominoplastia y siguen perdiendo peso, entonces la piel que quedó templada y volvió y perdió peso, entonces vuelve y queda laxa. O por el contrario, pacientes que hacemos el procedimiento, quedaron muy bonitas, se hizo pues como resultado, se llevó al resultado estético, pero vuelven y hacen la reganancia de peso, entonces se pierde parte de ese procedimiento, entonces no es lo más adecuado. Además de considerar lo que estábamos diciendo del tiempo, hay otras condiciones asociadas a los cambios postbariátricos, que es el estado nutricional y todo eso. Hay que estar monitorizando eso y que el paciente esté en las adecuadas condiciones nutricionales y preparación psicológica, bueno, otras cosas pues asociadas para poder hacer el procedimiento. Sí, precisamente, según lo que acaba de hablar, doctor Delgado, en estos pacientes que han sido pues bariátricos, ¿qué procedimientos de la cirugía plástica pueden realizarse o es aconsejable realizarse o no realizarse? Bueno, los procedimientos van a depender de cada paciente. No todos los pacientes requieren como los mismos procedimientos, pero en términos generales, los pacientes que tienen una pérdida masiva de peso, que así los llamamos cuando se han sometido a estos procedimientos, tienen mucho exceso de piel. El exceso de piel se va a manifestar como exceso de piel principalmente a nivel del contorno corporal, o sea, en el abdomen, en la espalda, en los brazos, en los muslos, en la cara interna, y eso le va a producir unas restricciones desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista estético. Entonces son los procedimientos más frecuentes que se realizan, son la abdominoplastia o torsoplastia, cuando se hace la abdominoplastia 360 grados, usualmente acompañados de procedimientos de liposucción que mejoran el resultado. Y en los brazos, la respectiva braquioplastia, que es el recorte de piel en brazos, y en los muslos, la cruroplastia, que es el recorte de piel en la cara medial de los brazos. Hay otras cosas como la mastopexia, que es muy frecuente en las mujeres, que pierden pues mucho el volumen del tejido graso mamario, entonces también requieren como una reconstrucción con implantes mamarios. Y ya pues un poco menos significativos los cambios faciales, que pueden producir que la piel se caiga y puedan requerir una retioplastia o procedimientos similares. Bueno, para las personas que están conectadas y nos están escuchando en este momento, yo sé que hay una pregunta, esta pregunta les importa, que han sido pacientes bariátricos, y es, doctor Luna, ¿cuánta piel más o menos puede sobrar después de una cirugía bariátrica? Eso depende del peso inicial, del peso mínimo alcanzado,
del lugar donde había más depósito graso, de la cantidad de ejercicio que se haga durante el proceso de construcción de peso, del estado nutricional antes, durante y después que se alcance el peso adecuado. Finalmente, cada persona va a ser diferente. Entonces, hay personas que les molesta mucho cómo les quedó el colgajo en el abdomen, pero hay otras que no les queda tanto, pero les molesta más cómo quedaron los brazos o los senos o la entrepierna. Entonces, cada persona es diferente, cada resultado es diferente y es muy difícil saber antes de alcanzar el peso adecuado qué es, dónde y el sitio y el grado de piel sobrante que se va a tener por cada paciente. Listo. Gracias, doctor. Esta pregunta yo sé que también, o sea, todas son importantes, pero sabemos que estas son las que las personas que han sido pacientes bariátricas tienen y sé que les interesan, y es, doctor Delgado, ¿cómo se puede retraer esta piel que sobra después de una cirugía bariátrica y cuáles son las tendencias de hoy, las tendencias quirúrgicas para estos procedimientos? Sí, bueno, el enfoque en el manejo del exceso de piel en pacientes bariátricos está principalmente en recortar la piel, en recortar el exceso de piel, ya sea pues, según la región anatómica que está afectada. Estos procedimientos de recorte de piel se pueden acompañar, usualmente se acompañan de procedimientos de liposucción, que en algunos casos se puede utilizar tecnologías para ayudar a la retracción cutánea. Dentro de ellos, pues las tecnologías de retracción cutánea está pues, el Renuvio, está el BodyTite y el Morpheus 8, que nos ayuda a que se retraiga un poco más la piel, que se pueden utilizar como procedimientos simultáneos o procedimientos complementarios a las cirugías como tal. Ya depende de cada caso y el exceso de piel que se presente. Tenemos acá una pregunta, de pronto la podemos atender, doctor, de una vez. Dice, si una persona se hizo una cirugía plástica y después de un tiempo subió y está en obesidad, la recomendación es hacer de nuevo una cirugía plástica, entiendo que dice acá plástica, bariátrica o bariátrica. Bueno, Rubén, la respondo yo. Empieza porque nombraron mucho la cirugía plástica. Cirugía plástica Bueno, o mira. bariátrica, es que no alcanzan a entender muy bien. Pero yo sí le entendí que es lo que se preguntó la paciente. La pregunta se preguntó, pues un paciente que ya se hizo eso, se le hizo una cirugía plástica y se engordó y está otra vez en obesidad. Así. Pero en primera instancia hay que revisar qué es lo que le está pasando, pues qué es lo que está pasando que la esté haciendo volver a engordar de esa forma. Y básicamente, como dijimos en la parte inicial, la cirugía plástica es para moldear contorno corporal, no para perder peso. Entonces, si hay un problema de obesidad como tal, tenemos que revisar qué es lo que está pasando y si requiere un nuevo procedimiento de cirugía bariátrica o qué es eso. Entonces ya se la paso al doctor Rubén Lura para que la evalúe y nos diga qué podemos hacer en este paciente. Es muy importante la pregunta y todo nace del propósito de lo que quiere la paciente y de lo que encontramos o el cirujano plástico o el cirujano bariátrico en la valoración. Es diferente si el problema que detectamos en la valoración es simplemente estético y la solución es con cirugía plástica, independiente de lo que las expectativas que tenga el paciente. También podemos detectar que el problema no es estético, sino que viene de una base o de una razón primaria que es el peso como tal, la obesidad como tal. Si tenemos un paciente obeso y le hacemos una cirugía plástica, es muy probable, ¿sí?, que fracase a mediano o a largo plazo. Lo mismo, si nos llegan pacientes que están en sobrepeso queriendo una cirugía bariátrica pensando en bajar de peso porque no se ven como quisieran, lo ideal es mandarlos al cirujano plástico para lograr un cambio estético que cumpla con sus expectativas. Lo más importante es tener claro que la cirugía bariátrica es un tratamiento para una enfermedad metabólica que es la obesidad. ¿Ok? Entonces, nosotros no somos cirujanos plásticos ni cirujanos estéticos y no hacemos la cirugía bariátrica pensando en la estética. ¿Ok? De la misma manera, los cirujanos plásticos
no hacen procedimientos para bajar de peso. El propósito del cirujano plástico no es bajar de peso. El propósito del cirujano plástico es Exactamente. cambiar el contorno corporal de una manera a otra, pero en ningún momento bajar de peso. Entonces, estos pacientes que reganan después de cirugía plástica, lo primero que hay que preguntarles es, en el momento de la cirugía plástica, ¿tenía indicación de hacer la cirugía plástica? Al igual, los pacientes de cirugía bariátrica que no se sienten contentos con su estética, se les debe preguntar, ¿tenían indicación en ese primer procedimiento para hacerse una cirugía bariátrica o era mejor hacerle una plástica? Bueno, tenemos acá preguntas muy interesantes, pero bueno, y una de ellas que me pareció es que cómo se complementan la cirugía bariátrica y la cirugía plástica. Esa me pareció muy interesante esa pregunta a los dos doctores que nos acompañan, ¿La por puedes favor. repetir, por favor? Sí, ¿cómo se complementan las dos cirugías, la cirugía bariátrica y la cirugía plástica? Eso es muy importante porque definitivamente el enfoque para todos los pacientes, independiente de la enfermedad que tengan, es un enfoque integral. Entonces, yo creo que de las pocas cosas en medicina y en cirugía que se pueden complementar entre las especialidades es la cirugía bariátrica y la cirugía plástica. Nosotros entendemos que si queremos darle un manejo integral a nuestro paciente, no va a ser suficiente con la cirugía bariátrica para que controle las enfermedades secundarias a la obesidad, sino también tenemos que hacer un cierre del tratamiento, del manejo, entre comillas, con una valoración y probablemente un procedimiento plástico que no solo nos complemente los cambios metabólicos y le devuelva la autoestima también al paciente, sino que le reafirme la convicción que tuvo al decidir tomar su salud de la mano y hacerse responsable. Hay una cosa con respecto a los pacientes, pues para todos los pacientes de estética, pero principalmente los pacientes después de cirugía bariátrica, que es que los procedimientos estéticos les reafirman pues, como el amor propio y eso los hace mantenerse en un estilo de vida saludable para que no vuelvan a recaer en el sobrepeso y en la obesidad. O sea, desde el punto de vista emocional es un feedback muy significativo, pues como para que ellos puedan afianzarse en ese cambio del estilo de vida. Y es tan importante que hoy en día las EPS ya tienen sus grupos de cirujanos plásticos que se dedican a la cirugía post-bariátrica, porque es tanta la solicitud y es claro los beneficios de la cirugía plástica post-bariátrica que es inevitable ofrecerle esa opción a los pacientes, incluso de las EPS. Bueno, otra pregunta que nos hacen y es, digamos que cuando hay exceso de piel, este tipo de cirugías se hace en una, dos, en cuántas, digamos que cuántas cirugías se tiene que hacer para retirar, digamos que todo el exceso de piel. Son varios procedimientos. Indudablemente los pacientes pues, bariátricas se requieren varias cirugías pues como para lograr tratar diferentes zonas corporales. ¿De qué depende? Del grado de piel el exceso de piel que tenga y cuáles pues como las zonas que más afectan al paciente, cuál tiene mayor compromiso funcional. Entonces usualmente se hace por etapas. Inicialmente pues se trabaja la zona del contorno, o sea, lo que es abdomen y la espalda baja o la torsoplastia, que es como la que más limita a los pacientes. Y después, dependiendo de las necesidades del paciente, se van haciendo de a una o de a dos zonas corporales por cirugía. Bueno, bueno, digamos que cuáles serían esas condiciones de salud que deben tener los pacientes después de realizarse una cirugía, la cirugía bariátrica y quiere realizarse una cirugía plástica. Digamos que teniendo en cuenta cómo es el contorno corporal. Ok, bueno, ya a responder. Usualmente los pacientes que van desde pérdida masiva de peso deben estar en adecuadas condiciones nutricionales. Estos pacientes requieren, antes de cirugía, tener un monitoreo de cómo están sus proteínas, porque algunos pueden hacer unas pérdidas muy rápidas de peso
y a veces no se suplementan adecuadamente o no se alimentan como debe ser, entonces pueden llegar con proteínas bajitas y eso nos aumenta los riesgos de complicaciones postoperatorias. También es, pues, a la cirugía bariátrica, dependiendo del tipo de cirugía, pueden tener algunos requerimientos de algunos soportes para evitar la anemia, por ejemplo. Algunos pacientes llegan con grados de hemoglobina bajitos que deben estar a una buena condición para hacer eso. Bueno, esa es la parte pues como de condiciones generales pues como el paciente, lo que hablamos de la estabilidad en el peso, que ya hayan llegado a la meta del peso en el que se van a quedar y que estén desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista preparación pues como para asumir los cambios en el contorno. No sé si Rubén quiere decir algo más. No, creo que es importantísimo que durante el proceso bariátrico haya un acompañamiento de nutricionista y de psicóloga que no solo ayudan a los pacientes a mantener su peso, a entender los cambios de hábitos, sino a evaluar el momento en el cirujano plástico, el momento ideal desde el punto de vista nutricional y psicológico. Bueno, a todas las personas que están conectadas, las invitamos a que activen las notificaciones para que cada vez que haya un live, así como lo estamos haciendo en este momento, les llegue la notificación y no se pierdan de estos temas pues tan interesantes. Bueno, resumiendo ya un poco, yo les pregunto al doctor Rubén Luna y al doctor Delgado, ¿qué va primero? ¿La cirugía bariátrica o la cirugía plástica? ¿O cuál sería el orden ideal? Yo creo que cada paciente es diferente. Yo creo que si partimos del hecho de la masa corporal, si un paciente está con un índice por debajo, debe ser valorado primero por un cirujano y definir temas estéticos de sobrepeso. En ese rango de índice entre 25, puede que solo se necesite plástica, puede que se necesite cirugía plástica, alguna intervención bajar de peso y mejorar los resultados plásticos, o puede que se necesiten procedimientos muy sencillos y no tan invasivos como el balón intragástrico, además de la plástica. Ya si tenemos índices mayores de 32 y por encima, lo ideal es empezar por disminuir el peso de una u otra manera, manejo médico, manejo restrictivo mal absorción por plástico, y que alcancen los resultados. Qué pena, doctor Luna. Otra Estamos vez, un poquito entrecortados, sí, señor. ¿será que ya? A ver si Sí, mueve. mejoró. Sí, ¿Ya yo creo que mejoró? sí, mejor. Sí. Sí. Entonces, realmente depende del índice de masa y las expectativas y la valoración que haga el cirujano plástico y o el cirujano bariátrico. Yo creo que esa consulta, hay casos en casi que se deberían hacer al tiempo, en el mismo consultorio con el cirujano plástico para definir entre todos qué es lo mejor para el paciente. Listo. Acá hay una pregunta para el doctor Luna y es, a ver si la alcanzo a leer. Dice, para el doctor Luna, para realizarse la cirugía bariátrica se debe estar por encima del peso primero. ¿Hay límite de, supongo que de peso? Me preguntan por acá. No, realmente la mejor manera de saber cuánto peso es que se necesita tener para cirugía bariátrica es la relación entre el peso y la talla, como decíamos. Yo puedo pesar 90 kilos sin medir 1,85 y estoy bien de peso. O sea que el pesar 90 kilos no me hace obeso. Pero si peso 90 y mido 1,60, ya estoy en obesidad y ahí sí necesito. Entonces, cuando me preguntan cuántos kilos de más, yo más o menos, uno calcula que si tiene entre 25 y 30 kilos de más o más, eh, es probable que sea candidato a cirugía bariátrica. Pero lo ideal es calcular el índice de masa. Doctor David, ahora sí, su respuesta, ¿qué va primero? ¿La cirugía bariátrica o la cirugía plástica? Ujú. No, básicamente lo que decía Rubén, o sea, depende del índice de masa corporal del paciente. Si un paciente con índice de masa corporal por debajo de 30,
definitivamente los procedimientos de contorno que nosotros le ofrecemos le van a ayudar a moldear el cuerpo, no a perder peso. O sea, los procedimientos de cirugía plástica, algunos procedimientos, principalmente la liposucción y la abdominoplastia, los pacientes pueden perder un poco del peso, más o menos alrededor del 5% en los 6 meses siguientes a la cirugía, pero no es per se por la cirugía, no es por la cirugía, sino que hacen unos cambios en el estilo de vida que les, pues para mantener el resultado y para mejorarlo, que hacen que pierdan un poco de peso, pero no es per se por la cirugía. Por ejemplo, los pacientes que tienen índice de masa corporal por debajo de 30, pues definitivamente pues sí son candidatos pues a las opciones que podemos ofrecerles. Y pacientes que están por encima de 30 que no han respondido pues como a tratamientos convencionales para bajar de peso, pues definitivamente la cirugía bariátrica estaría pues el tratamiento que requieren esos pacientes. Bueno, yo creo que ya hemos despejado hasta aquí bastantes dudas, aunque sé que todavía hay bastantes por resolver. Si quieren, pues las personas que están conectadas nos pueden escribir y les decimos al doctor David y al doctor Rubén cuáles son sus preguntas. Rubén, Aquí por ahí los... te estaban preguntando de la suplementación, que si la suplementación después de una cirugía bariátrica es para toda la vida. Depende del tipo de cirugía. En las cirugías que son solamente restrictivas, como el balón intragástrico y la manga gástrica, por lo general hacemos suplementación durante el primer año, porque pensamos y hemos visto que después del primer año ya el paciente ingiere todo tipo de alimentos y no requiere ninguna suplementación. Sin embargo, en el bypass gástrico, en el mini bypass o en el switch duodenal, se requieren suplementación de por vida para Bueno, evitar deficiencias nutricionales de vitaminas y de proteínas. acá tenemos una pregunta muy interesante y dice, cuando una mujer tiene el busto, acá dice busto, pero entiendo que es busto muy grande, y se hace cirugía bariátrica y baja de peso, ¿al cuánto tiempo se puede operar el busto? Bueno, pues ya habíamos hablado un poquito de eso. Para todas las Ujú. cirugías de contorno corporal, en términos generales, lo que esperamos es que se estabilice el peso. Las mujeres que tienen mamas muy grandes, usualmente las mujeres que son gorditas, pues tienen mamas grandes, no todas, pero después de que hacen la cirugía bariátrica y pierden peso, van a perder un gran volumen de las mamas y estas se van a caer. Entonces ya les angustia mucho y quieren restaurar, pues como sus mamas nuevamente, restaurar el volumen. La recomendación es lo mismo, que estén estables en el peso, que no estén subiendo o estén bajando, porque pueden perder parte del resultado de lo que estamos buscando. Entonces esperamos por lo menos 6 meses que se hayan estabilizado en el peso para hacer este procedimiento. Listo. ¿Al cuánto tiempo después se hace recorte de piel después de una cirugía bariátrica? Ah, esa es la que acabamos de responder. Sí, más Aplica o lo menos mismo. era como eso. Sí. Sí, es exacto. Aquí es que pasan tan rápido pasan tan rápido las Están preguntas. preguntando a cuánto tiempo una persona que se hace la manga gástrica puede comer todos los alimentos. Es difícil de saber, nosotros calculamos que más o menos al cuarto mes ya deben estar comiendo todos los alimentos, todos los grupos de alimentos. Sin embargo, tienen que haber aprendido a comer despacio, a comer las porciones necesarias, a no mezclar los líquidos con los sólidos, y eso se demora más o menos 4 meses o 6 meses, ¿sí? A qué comer primero y qué comer de último si todavía podemos comérnoslo, etcétera, etcétera. Bueno, pasaron aquí más preguntas, pero no veo si la última es esa que es la que acaba de responder el doctor Rubén Luna. ¿Alguien tiene más de pronto Sí, alguna otra Al pregunta? doctor, hay al otra doctor Rubén le pregunta. preguntaron ahí una del tiempo de la cirugía, que cuánto duraba una cirugía bariátrica. ¿Cuánto dura? Ya. Yo siempre les digo a ellos, a los pacientes que me dicen que cuánto me voy a demorar, la respuesta es lo necesario para yo estar tranquilo. Y entonces, eso significa que si me preguntan cuánto ha durado la manga más rápida, 28 minutos, pero nunca estoy de afán. También ha salido la manga que me ha durado 1 hora y media, igual que el bypass. Lo importante es que uno nunca está de afán una vez que empieza la cirugía y no está pendiente del tiempo. Y creo que también preguntaban cuánto se demora la anestesia. Hoy en día, con los nuevos anestésicos, el despertar es mucho más
tranquilo y se demoran más o menos unos 20 minutos a 30 minutos en ya recuperar totalmente la conciencia. Así es. Bueno, pues digamos que básicamente esas son como las preguntas Hay más más, recurrentes. hay Es que más. en este momento tengo un problema porque no me están saliendo todas las No te preguntas. preocupes, si quieres yo le pregunto al No me doctor David y él me están pregunta. saliendo todas las preguntas. Eso. Doctor David, ¿realiza recorte de muslo después de la cirugía bariátrica? Sí, es el procedimiento de cururoplastia. Recortamos la piel, pues como el exceso de piel, hacemos liposucción asociada y recortamos la piel por la cara medial de los muslos. Entonces sí la realizamos. Ok, creo que aquí sale otra para el doctor David. Está muy famoso, doctor David. ¿Quedan cicatrices después de una cirugía para retraer la piel? Sí, sí, sí. Usualmente, como decíamos al comienzo, las cirugías de contorno corporal para pacientes de posbariátrica es por exceso de piel. Entonces, para eliminar el exceso de piel hay que recortar la piel. Entonces, eso sí quedan cicatrices, pero las cicatrices las ubicamos en los sitios donde menos se ven. Entonces, en el abdomen, en la parte baja que queda oculta en la ropa interior, en los brazos y en los muslos, en la parte interna donde no se ve tanto. Entonces, es muy fácil de llevar. Doctor Luna, ¿la sensación de vómito queda para siempre? ¿Dónde queda eso? La sensación de vómito después de la cirugía, no. Hay condiciones mecánicas o técnicas que pueden producir vómito después de la cirugía bariátrica, como torsiones, como que quede muy en reloj de arena la manga gástrica o las anastomosis en el bypass gástrico, pero también a veces lo que pasa es que el paciente intenta volver a la realidad anterior a la cirugía bariátrica, en la cual uno come y come y come y come y come hasta que siente esa llenura. Después de la cirugía bariátrica uno ya no tiene eso, y lo que pasa es que si come un poquito más de lo que debe comer, va a tener sensación de dolor y de necesidad de vomitar para que se le quite esa sensación. Entonces, más o menos el 95% de nuestros pacientes aprenden a comer y no tienen sensación de vómito a los 15 días. Aquellos que la tienen ya más tiempo, mucho más tiempo después de la cirugía, es porque se niegan, entre comillas, a hacernos caso de cómo cambiar la forma de comer. No sé si, es que a mí no me salen las preguntas, no sé si vemos No te alguna. preocupes. Mientras Sí, van mirando qué Se más pregunta por preguntas la hay. caída del cabello. la caída del Sí, cabello es muy interesante porque en todas las cirugías bariátricas se produce, sin embargo es temporal, asociada al déficit de vitaminas que hay en los primeros meses y de minerales. Por lo general, cuando empezamos a notar eso, les damos biotina y empieza otra vez a mejorar el grosor del cabello y a salir el cabello donde se estaba perdiendo. O sea, es reversible y temporal la caída del cabello. Listo. Para las personas que están conectadas, no se les olvide seguir las cuentas de R. Rubén Luna y David Delgado Cirujano, por favor. Es muy importante que se conecten cada vez que puedan y, como ya les comentaba, que sigan al doctor Rubén Luna para que no se pierdan estos live tan increíbles que estamos realizando. A ver, hay unas preguntas, me han preguntado varias veces por la cirugía de muslos. Respondo un poquito rápido a eso. La cirugía de muslos tiene una recuperación de pronto un poquito más tediosa, diría yo, que la abdominoplastia, porque usualmente cuando hacemos procedimientos de contorno en los muslos o en las piernas, estas tienden a hincharse. Entonces requieren más por lo menos 2 semanas, 2 o 3 semanas de reposo, que el paciente cuando no esté trabajando, no esté eso, trate de levantar las piernas y mantenerlas arriba y usar medias de gradiente de presión, lo cual, pues eso es como lo tedioso de la cirugía, pero es menos dolorosa o menos, pues como, o más fácil la recuperación que una abdominoplastia. Simplemente es como llevar esa parte del manejo de la inflamación y del edema. Hay una pregunta muy importante que me hacen y es que después de la cirugía bariátrica hay posibilidades de subir de peso de nuevo, totalmente. Y es muy claro y el ejemplo lo resumo así. La cirugía bariátrica es una herramienta, no es un resultado.
Entonces, al ser una herramienta, dependiendo de cómo el paciente utilice esa herramienta, va a tener excelentes, buenos, pocos o casi pocos resultados. A diferencia de la cirugía plástica, que es un procedimiento de resultados, en los cuales es muy importante el tipo de cirujano plástico que escojan para obtener los resultados que desean. Yo le puedo hacer trampa a la manga más chiquita y subir de peso. O puedo tener una manga muy chiquita, pero si la utilizo bien, voy a bajar de peso. ¿Sí? Entonces, la cirugía bariátrica es una herramienta, la cirugía plástica es un resultado. Doctor Rubén, te preguntan que cuándo pueden hacer ejercicio después de una cirugía bariátrica. Después de la cirugía bariátrica, a las 4 horas de acabado el procedimiento, los ponemos a caminar. Y nuestra terapista física les ha organizado desde antes como un programa para empezar a retomar la actividad física. Porque los primeros meses pues no han bajado el peso suficiente y hacer ejercicio no dirigido puede dañar las articulaciones que no estén dañadas todavía. Entonces puede ser nocivo. Entonces les recomendamos que poco a poco vayan haciendo ejercicio, ciertos tipos de ejercicio, cardio por lo general en los primeros meses. Cuando van alcanzando el peso ideal, se les dice que disminuyan el cardio y empiecen a hacer más resistencia o pesas. Acá, doctor Rubén, acá hay una pregunta que nos hacen y es, ¿qué enfermedades se pueden desarrollar con una cirugía bariátrica? Realmente las enfermedades secundarias a la cirugía bariátrica pueden ser o por deficiencia de minerales, vitaminas y proteínas en los procedimientos que no se absorben, o secundarias a la cirugía como la aparición en algunos casos de reflujo gastroesofágico. Eso tiene una razón física que no vale la pena explicar, pero en algunos casos los pacientes con manga gástrica que no tenían reflujo les aparece algo de reflujo. Los que tienen reflujo se les puede quitar, pero puede empeorar. Y ahí se requieren nuevos o procedimientos o la utilización de medicamentos para controlarlos. Pero es en el menos del 1% de los pacientes. Listo. Rubén, te preguntaron por ahí que si un paciente con hipotiroidismo se puede hacer cirugía bariátrica. Siempre y cuando el hipotiroidismo esté controlado. Realmente la razón para que un hipotiroidismo no controlado no permita operar es el riesgo durante la anestesia. Los niveles normales de TSH son más o menos en 4.5. Para no tener riesgo a nivel de la anestesia se requiere que estos estén por debajo de 10. Pero si están por encima de 10 es un hipotiroidismo totalmente fuera de control y los riesgos aumentan en el procedimiento quirúrgico. Y ya que hablamos de hipotiroidismo, las personas que piensan que la obesidad es secundaria o que la causa de la obesidad es el hipotiroidismo, no es así. Ese concepto aplica también para los procedimientos de cirugía plástica. Los pacientes con hipotiroidismo se pueden hacer cirugías plásticas siempre y cuando la TSH esté por debajo de 10 y pues que estén en tratamiento o que los síntomas no sean significativos y que estén en esos valores. Doctor David, le preguntan cómo mejorar la flacidez de los brazos después de la cirugía bariátrica. Bueno, el tratamiento para la flacidez en los brazos después de cirugía bariátrica es básicamente la braquioplastia, que es esos procedimientos de recorte de piel, que yo lo suelo acompañar pues como procedimientos complementarios de retracción de piel, como con Morpheus o con BodyTite, para mejorar los resultados, pero básicamente es la braquioplastia, que es una incisión pues por la parte medial del brazo en la que retiramos el exceso de piel que tenemos. Creo que preguntan que si teniendo hipotiroidismo, me imagino, se puede bajar igual después de la cirugía. Como les dije, no hay ninguna relación entre el hipotiroidismo y el aumento de peso. Yo sé que se dice que el hipotiroideo tiene un metabolismo más bajo y por eso sube de peso, pero es el responsable de subir 3 o 4 kilos nada más. Bueno, estoy tratando de mirar acá, pero no sé, algo pasa con mis preguntas.
Las Doctor heridas de la Rubén, mira, cirugía. Las heridas de la cirugía bariátrica con la paroscopia, ¿cuánto demoran en sanar? Depende de cada paciente, depende de las suturas que utilicemos, si se retiran los puntos o si no hay necesidad de retirar los puntos. Eso sí depende de cada cirujano y de la cicatrización de cada paciente. doctor Rubén, una pregunta de parte mía. No necesita, usted no necesita ¿Cuál? cirugía bariátrica. No, ¿cuál es su opinión? Que hay alguna tendencia en algunos sitios de proponer procedimientos restrictivos de cirugía bariátrica para pacientes con índice de masa corporal por debajo de 30. Yo creo que por debajo de 30 hay dos tipos de procedimientos. Uno endoscópico, que es el balón, y uno ya quirúrgico, que es la manga gástrica. Por debajo de 30, yo considero que no se debe hacer ningún tipo de procedimiento quirúrgico y puede haber cabida a la colocación de un balón con el cual vamos a bajar entre 5 y 10 o 15 kilos, que es lo que es el sobrepeso realmente. Pero los resultados con la manga no mejorarían la disminución de peso, pero sí aumentarían los riesgos del procedimiento. Okay. Estaban preguntando algo de la flacidez cutánea, que cómo se mejora la flacidez. Indudablemente, pacientes de posbariátrica, el objetivo para mejorar flacidez es recortar exceso de piel. Recortar exceso de piel, porque los procedimientos no quirúrgicos enfocados a retracción de piel tienen resultados muy pobres porque el exceso de piel es demasiado y si no se hace un recorte de piel, usualmente el resultado es subóptimo. Preguntan si siempre es necesario el uso del DREN en la cirugía bariátrica. Eso ya depende del cirujano. Yo nunca me he arrepentido de haber colocado un DREN porque las veces que me he hecho esa pregunta, he dicho, menos mal le coloqué el DREN. Es un testigo, hay mucha gente que no lo utiliza, pero a mi gusto, yo a todos los pacientes les dejo un DREN que dura 8 días más o menos, entre 5 y 8 días colocado, es fácil de manejar. Les hago una confidencia, yo tuve un DREN de esos por otra cirugía que me hicieron, lo tuve durante varios días y operé teniendo el DREN, o sea que no es tan terrorífico tener el DREN. Rubén, te hacen dos preguntas. Una con respecto a la edad de la pues para poder hacer una cirugía bariátrica, ¿qué edad se puede realizar? Y otro que si la cirugía bariátrica produce cálculos en la vesícula. Nosotros tenemos un programa multidisciplinario desde los 14 años para pacientes adolescentes. Lo más importante es contar con un pediatra especialista en manejo de obesidad, estar seguros de qué procedimiento se debe realizar y hacer una evaluación muy juiciosa desde el punto de vista psicológico y nutricional y de crecimiento para no tener problemas a este nivel después de la cirugía. Y en cuanto a los cálculos, realmente no es por la cirugía bariátrica, es por la disminución de peso, que la bilis pierde viscosidad, ¿sí? Y entonces se forman los cálculos. No es directamente relacionado a la cirugía plástica. Los pacientes que pierden peso rápidamente con ejercicio o con algún otro tipo de intervención tienen la misma posibilidad, así como el resto de la gente. Con respecto a algunos pacientes preguntas con respecto a la edad para hacer una cirugía plástica, específicamente cuando hablan de contorno corporal como tal, yo siempre digo que el paciente esté en la mayor madurez, tanto física, del desarrollo y madurez emocional, pues, y preparación pues como emocional. Entonces, la mayoría de los pacientes que sean mayores de edad para una cirugía de contorno corporal, para otras cirugías como rinoplastias, autoplastias, sí se pueden considerar antes. Están preguntando si los procedimientos plásticos, por ejemplo, el de las piernas, es ambulatorio, David.
No, usualmente las cirugías grandes, defines de cirugía grande como la abdominoplastia, la cruroplastia y la torsoplastia. Yo sí prefiero dejarlos hospitalizados un día para que los cuiden y la vigilancia postoperatoria. De pronto la cirugía de mama, cirugía de brazos, sí pudiera manejarse ambulatorio. Pero depende pues, pues, del grado de piel que se retiró y pues, el tamaño de la cirugía. Creo que nos quedan solo 5 minutos y las Ujú. preguntas que no alcancemos a responder nos las pueden hacer por Ya la escriben. el sistema de mensajes de Instagram o de Facebook y seguro se los vamos a contestar. Sí. Nosotros, el doctor David y yo somos los que contestamos todas esas preguntas, no es ni Paola ni nadie más. Así es, así es. Y que no se les olvide, ya les recuerdo, David Delgado, cirujano, y DR Rubén Luna. No se les olvide compartir este live, por favor, y seguir las redes del doctor Rubén Luna y del doctor David Delgado, cirujano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron a este espacio. Gracias al doctor Rubén Luna, gracias al doctor David Delgado por despejarnos todas sus dudas. Aquí tenemos, digamos que sí, varios comentarios que dicen que muchísimas gracias, nos despejaron todas las dudas. Están todos felices porque sí, fueron muchas las dudas que respondieron. Muchísimas gracias Y a muchas todos. que Hay quedaron. Y una muchas pregunta que muy importante quedaron, que pero hicieron ya ahí, saben, ya si antes de es que nos vayamos, cirugía antes de que nos plástica con vayamos, el Pau. doctor David Delgado, si es cirugía Dime, David. bariátrica con el doctor Rubén. Ahí estaba preguntando Rubén que cómo se hace para coordinar un paciente de un paciente internacional. ¿Cómo se Nuestros, coordinan pues como nuestros para eso? pacientes, nuestros pacientes internacionales hacemos la primera valoración por telemedicina, tanto la del cirujano como la de todo el grupo multidisciplinario. Definimos la fecha de la cirugía y la fecha en que tienen que llegar a Colombia. Por lo general los hacemos llegar un domingo, exámenes lunes, martes y miércoles, la cirugía el jueves, 8 días después se les quitan los puntos y el DREN y a los 9 o 10 días ya se pueden devolver a su país de origen o a su ciudad de origen y los controles durante todo el año por todo el grupo los seguimos también por telemedicina. Sí, es algo similar que nosotros hacemos. Usualmente hacemos teleconsultas, hacemos las planeaciones, nos mandan unas fotos, toda la cosa, evaluamos toda la cosa y vamos planeando pues como los procedimientos. Creo que quedan solo 3 minutos. 3 minutos. Bueno, nos vamos despidiendo. Como les decía, nuevamente muchísimas gracias al doctor Rubén Luna, al doctor David Delgado. Gracias nuevamente también a toda la audiencia que estuvo muy activa, muy participativa. De hecho, como decía el doctor Rubén Luna, no alcanzamos a responder todas las dudas, pero ya saben que tienen abiertos todos los canales de mensajería para las dos redes sociales. Vuelvo se las recuerdo, de R. Rubén Luna y David Delgado Cirujano en Instagram. A todos, Muchas gracias a muchísimas gracias todos. por Gracias por la invitación. participar el día de hoy. Que David, les vaya muchas muy bien gracias esta por noche. aceptar nuestra invitación y esto ya se va a acabar. Bueno, una feliz Adiós. noche para todos. Chao, Feliz chao. noche. Que les vaya muy bien. Hasta Chao. luego. Chao. Muchas gracias a todos. Estoy esperando que se acabe esto para grabarlo.